puede estar pegada porque tenemos las paredes, porque tenemos que respirar. Entonces, aunque pase el alimento y haya contracción, también tiene que estar dilatada para que pase el aire inspirado y expirado. Entonces, tiene un esqueleto que es la fascia faringovacilar. ¿Se acuerdan que la faringe tiene una mucosa interna, una submucosa, luego tiene una fascia faringovacilar y luego tiene una capa muscular, que son los músculos constrictores y los músculos elevadores. Los constrictores son el inferior, el medio y el superior, y los elevadores son el estilofaringio, que se originó de la fosa estiloides del temporal, y el palatofaringio, que se origina de los músculos del paladar. Entonces, los que se insertan aquí es el rafé de los constrictores en el tubérculo faríngeo, y luego a los lados hay impresiones musculares. Aquí van a ir el origen de los músculos prevertebrales, que luego veremos. Y luego, esta es la porción basilar del occipital, que presenta el tubérculo faríngeo. Estas son las porciones condilias que se articulan con las masas laterales del atlas, y esta es la porción escamosa, que tiene impresiones para músculos. Aquí está la protuberancia occipital externa, aquí está la cresta occipital externa, y aquí están las líneas occipitales superior e inferior, y las fosas occipitales externas para orígenes e inserciones musculares, que luego veremos. ¿Sí? Por detrás de los cóndilos, que observamos, el agujero retrocondilio. Por ahí pasan venas emisarias solamente. Y encontramos el precondilio por delante y a los lados de los cóndilos. Por aquí sale el hipogloso, doceavo par craneal, y va a ir a inervar a la lengua motoramente, va a mover a los músculos, va a inervar a los músculos del extrínseco de la lengua, que ahorita no los mencionamos porque si no los saturo. Y luego viene aquí, vean ustedes, aquí está formando una pared del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Aquí voy a agarrar mi resistor 50,000 y le voy a poner un buen tanto aquí alrededor, y voy a pegar 2 manguerotas azules, que son las yugulares internas. Aquí pego una y del otro lado pego la otra. Entonces, las yugulares internas están afuera del cráneo. No hay adentro del cráneo una yugular interna. Hay quien desembocó la sangre venosa, los senos sigmoideos. ¿Y de quién son los senos sigmoideos? De la dura madre. Pues esos senos sigmoideos traen la sangre venosa, el tejido cefalorraquídeo y el endolinfático, ¿sí? Y lo van a desembocar a través de los sigmoideos a la yugular interna, que está aquí pegada por fuera en la periferia del agujero rasgado posterior. Y luego aquí, este es el agujero rasgado posterior, que recibe por dentro en el endocráneo el sigmoideo, y aquí afuera están las yugulares, que recibe la sangre venosa del endocráneo. Y también pasan el 9 y el 10. El 9 que es el glossofaringio y el 10 que es el neumogástrico. Y aquí encontramos 2 canalículos chiquitos, que es el canalículo timpánico y el canalículo mastoideo, que es el canalículo timpánico y el canalículo mastoideo. ¿Sí? Entonces, en el canalículo timpánico pasa la rama timpánica del glossofaringio. En el canalículo timpánico pasa la rama timpánica del glossofaringio, o sea, el glossofaringio, que es el 9º par craneal, nos da una rama para el tímpano. Entonces, ahí da el ramo timpánico del glossofaringio, y en el canalículo mastoideo pasa la rama mastoideo, pasa la rama auricular del vago. El neumogástrico nos da una rama auricular y pasa por el canalículo mastoideo, porque por aquí pasa el 9 y el 10, pasa el 9 y el 10, y ahí nos da, aquí está el canalículo timpánico y mastoideo. Por el timpánico pasó la rama timpánica del glossofaringio, y por aquí pasó la rama auricular del vago, ¿sí? Para el pabellón auricular, y esta para el tímpano. Y luego vemos, todo esto es la porción petrosa del temporal. Esta es la porción petrosa del temporal, la vimos en el endocráneo y ahora la vemos, vean ustedes, la vemos en el endocráneo. Espérenme. Ay, Dios.
Aquí la vemos, ven, en el endocráneo esta es porción petrosa del temporal. Aquí lo estamos viendo, ¿lo ven? Ahora, la vemos en la base del cráneo. Aquí, la estamos viendo aquí, véanla. Lo estamos viendo en la base del cráneo. Y en esta base del cráneo vemos que aquí encontramos, está formando parte del agujero rasgado posterior. Y aquí está el orificio externo, el borde externo del orificio yugular o rasgado posterior, y ahí se pegó la yugular interna. Y ahí desemboca el seno sigmoideo por dentro y lo recibe la yugular interna pegado aquí, pero pasa el 9 y el 10, que es el glosofaríngeo y vago, y aquí nos dan la rama auricular y la rama timpánica, en el canalículo timpánico y en el canalículo mastoideo. Pero luego aquí vemos el agujero carotidio. Vean ustedes, viene la carótida interna. ¿Se acuerdan que la carótida interna, las carótidas internas, una sale del tronco brachiocefálico, la derecha, y la izquierda sale directamente del callado de la aorta? Y entonces suben, no dan ninguna rama y se meten aquí, se meten en este agujero carotidio que está en la porción petrosa del temporal y ocupan la porción petrosa del temporal por dentro. Entonces, ¿qué tiene la porción petrosa del temporal por dentro? El oído medio, martillo, yunque y estribo, y el oído interno, caracol y canales semicirculares, pero aparte están el nervio craneal 7 facial y el 8 el auditivo o vestíbulo coclear, y aparte la arteria carótida interna. Por eso cuando estamos en silencio o estamos durmiendo o vamos corriendo a clase allá en el SIC subiendo las escaleras porque la maestra ya está fregando que tienen que llegar temprano, y entonces llegan y dicen, ay, espéreme, maestra, espéreme, porque hasta el latido lo oigo en los oídos. Pues sí, porque la carótida interna está dentro de la porción petrosa del temporal, junto con el oído interno, con el oído medio y con los nervios craneales 7 y 8. Entonces, y luego aquí, entonces adentro está ocupada la porción petrosa del temporal, que es una cajita por todas esas estructuras. Aquí encontramos el agujero carotidio, y aquí hay un área cuadrada, aquí afuera un área cuadrada donde se origina el músculo elevador del velo del paladar. Aquí encontramos el músculo, el origen del músculo elevador del velo del paladar. Y luego vemos aquí la porción basilar del occipital y vemos la porción petrosa del temporal y las apoesterigoides de quién, del esfenoides, y un agujero. Este agujero es el agujero rasgado anterior. Es el agujero rasgado anterior. Aquí. Bueno, aquí está el agujero rasgado posterior, anterior. Este agujero rasgado anterior está cubierto por cartílago hialino en nosotros que estamos vivos. A mí casi ya se me osificó, pero en ustedes está cubierto por cartílago hialino, y aquí va la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Aquí va la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Recuerden para qué sirve la trompa de Eustaquio. Es un conducto que va del oído medio hacia la nasofaringe para regular las presiones. Entonces aquí está la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, y aquí viene el músculo elevador del velo del paladar. Aquí se originó, tiene que subir por aquí, por la fosa pterigoidea, el elevador del velo del paladar, y aquí hace vuelta por el gancho pterigoideo y llega a la aponeurosis palatina, que lo vieron en digestivo. Aquí está la aponeurosis palatina, donde se encuentran los músculos del paladar blando. Entonces, cuando viene aquí el elevador del velo del paladar, que va a elevar al paladar en la deglución, van por aquí sus fibras, pero entonces dice, ay, no soy envidiosa, no soy nada envidioso, y le da unas fibras a la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, y unas fibras se envuelven a la trompa de Eustaquio, y entonces ya envolvió a la trompa de Eustaquio, se suben sus fibras por aquí, dan vuelta aquí y llegan al paladar. Cuando ustedes ahorita pasen saliva o coman, las fibras del elevador del pelo del paladar junto con las del tensor del velo del paladar se van a contraer. Entonces se contraen para que se eleve la faringe y reciba el alimento, pero al contraerse estas que envolvieron a la trompa de Eustaquio, hacen que la trompa de Eustaquio se abra, y al abrirse la trompa de Eustaquio se regula la presión del oído medio. ¿Sí? Normalmente ustedes no lo sienten porque eso ya es como instintivo, pero si ahorita ustedes traguen saliva,
van a sentir cómo se abrió la trompa de Eustaquio. Pues eso es por la acción del elevador del velo del paladar. Al tragar ustedes saliva, vuelvan a tragar saliva, sienten cómo se abre la trompa de Eustaquio y se siente como una presión adentro del oído. Se está regulando la presión por el elevador del velo del paladar. Entonces, ese elevador del velo del paladar se originó aquí, en la área cuadrada de la porción petrosa del temporal. Aquí en el agujero rasgado anterior, que está cubierto por cartílago hialino, va la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Y el elevador del velo del paladar, y en la deglución, cuando se contrae el elevador del velo del paladar, también se contraen las que envolvieron a la trompa de Eustaquio y la abren, y se regula la presión del oído medio. Luego, vamos hacia afuera de la porción petrosa del temporal, que encontramos la apófisis estiloides. Aquí encontramos la apófisis estiloides, ya digiloso, estilo faringio, estilo ioideo, los ligamentos estilo maxilar y estilo ioideo. Y luego vemos aquí la apófisis mastoides. Y aquí porción escamosa. Por detrás de la apófisis mastoides, la ranura o escotadura digástrica o canal digástrico, ranura digástrica, ¿sí? O canal digástrico, a donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Y luego la apófisis mastoides para músculos del cuello, que luego los vamos a ver. Y luego aquí atrás, aquí en la porción escamosa, pegadito al occipital, se encuentra aquí el canal para la arteria occipital. Aquí va la arteria occipital, que todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y luego aquí, entre apófisis estiloides y apófisis mastoides, encontramos al agujero estilo mastoideo. Por aquí, ¿quién creen que sale? El nervio facial. Aquí sale el nervio facial y enseguida se mete la glándula parótida. Sí, aquí va el nervio facial. Sí, aquí está el nervio facial. Vean ustedes, por aquí sale, está dentro de la caja de la porción petrosa del temporal y sale por aquí, facial. Y luego encontramos así, por delante del apófisis mastoides y por delante del apófisis estiloides, la porción timpánica del temporal. Ahí está la porción timpánica del temporal y encontramos al agujero auditivo externo o conducto, mejor dicho, más que agujero, conducto auditivo externo. Y luego por delante del conducto auditivo externo y de la lámina timpánica, la cavidad glenoidea o fosa glenoidea, donde se articula el cóndilo de la mandíbula. Y luego encontramos aquí el tubérculo de la raíz del sigoma. Luego vamos hacia adelante de la porción basilar del occipital. ¿Qué encontramos? Las cuanas. Aquí está una cuana y otra cuana. ¿Quién la delimita en la parte media las cuanas? El vómer. ¿Quién lo delimita hacia afuera las cuanas? La ala interna de la apófisis pterigoides. ¿Quién lo delimita hacia abajo? Lo delimita las láminas horizontales de los palatinos. ¿Y quién lo delimita hacia arriba? El cuerpo del esfenoides. Es lo que delimita a las cuanas. Repito, ¿quién delimita las cuanas? Hacia arriba, el cuerpo del esfenoides. Hacia abajo, las láminas horizontales de los palatinos. Hacia afuera, el ala interna de las apófisis pterigoides. Y hacia adentro, el vómer. ¿Me entendieron? Y luego vemos aquí la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea y la fosita escafoidea. Pero quitemos esto de fosita escafoidea. Dejamos solo la fosa pterigoidea que está delimitada hacia adentro por el ala interna de la apófisis pterigoides y hacia afuera por el ala externa de la apófisis pterigoides. De esta ala externa se originan los dos músculos pterigoideos, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. El pterigoideo interno de la cara interna del ala externa y el pterigoideo externo de la cara externa del ala externa. Solo el ala externa origina los músculos pterigoideos. Si yo pregunto dónde se originan los músculos pterigoideos interno y externo, solamente díganme ala externa de la apófisis pterigoides, no más. Y luego vemos hacia afuera de las apófisis pterigoides las alas mayores del esfenoides. Y entonces aquí vemos el agujero oval, por donde sale el 5-3, el maxilar inferior, y el redondo menor o espinoso, por donde entra
la arteria meningia media y la espina del esfenoides, donde se origina el ligamento esfenomaxilar de la articulación de la mandíbula, de la temporomandibular. Fíjense, ya llevamos un ligamento, el lateral, ¿sí? Ya llegamos otro ligamento, el estilomaxilar, y ya llevamos otro ligamento, el esfenomaxilar. Estos refuerzan a la articulación temporomandibular, el estilomaxilar, el esfenomaxilar y el lateral. Ahora, vean ustedes. Después tenemos aquí hacia los lados el arco cigomático, hacia arriba la fosa temporal y hacia abajo la fosa infratemporal, y luego aquí por delante de las juanas tenemos nosotros el piso de la cavidad nasal y aquí lo que estamos viendo, el techo de la cavidad oral. Y en la forma hacia atrás, las láminas horizontales de los palatinos, y vemos en estas, cuando se están articulando a los ganchos de las apoepterigoides, los agujeros palatinos menores y el agujero palatino mayor. Por ahí pasan vasos y nervios palatinos mayores y menores. Luego ya ahorita vemos de quién son ramas. Y luego aquí vemos que están articulados entre sí por una articulación sin artrosis y luego se articulan hacia adelante con las aposis palatinas de los maxilares, formando el toro palatino o cruz palatina. Y luego vemos nosotros aquí la aposis alveolar que aloja las piezas dentarias y el agujero incisivo mayor, por donde pasa la arteria esfenopalatina, y aquí ya se convierte en aquí ya se convierte en nasopalatina. Allá arriba en la cavidad nasal es esfenopalatina y aquí es nasopalatina, que nos va a irrigar todo el paladar duro y los músculos del paladar. ¿Alguna pregunta? Tenemos aquí el endocráneo. ¿Sí? Es que tarda, ¿eh? ¿Sí me están oyendo, niños? Sí, doctora. Sí, me están oyendo, doctora. Bueno, entonces aquí estamos observando las fosas craneales. Las fosas craneales anteriores, la fosa, lo vamos a repetir ahorita. Fosa craneal anterior, delimitada hacia el esfenoides, en su parte media la apófisis cristagali, de donde se originó la hoz del cerebro, y a los lados tenemos la lámina cribosa del etmoides, por donde pasan los filetes del primer par craneal, y aquí encontraríamos al bulbo olfatorio encimita, o sea, en el piso, así acostadito en la lámina cribosa, y el piso formado por la lámina papirácea del frontal. ¿Qué ocupa fosa craneal anterior? Pues de los lóbulos frontales y el bulbo olfatorio. Luego tenemos nosotros aquí el área prequiasmática, si me entienden ustedes. Ahora vamos a la fosa craneal media. Es la fosa craneal media. ¿Quién la delimita hacia adelante? Las alas menores del esfenoides y la porción petrosa del temporal. ¿Quién forma su piso? Las alas mayores del esfenoides y la escama del temporal, que está en su parte media. La silla turca, vean ustedes, aquí está la silla turca, el área prequiasmática. Aquí encontramos las apoesclinoides anteriores y aquí estarían las posteriores. Recuerden que les dije que se pega ahí el diafragma sillar de la dura madre, que aloja la silla turca, la hipófisis, y a los lados de la hipófisis tenemos el surco cavernoso. El surco cavernoso tiene al seno cavernoso, y ese seno cavernoso que es formaciones de la dura madre, es un seno venoso, ¿sí? Es un seno venoso que está recibiendo sangre de la hipófisis y sangre del ojo. Sí, y de otras estructuras del cerebro. Aquí está el seno cavernoso en el surco cavernoso. Y luego vean ustedes, aquí tenemos las alas mayores del esfenoides. Entre las alas mayores del esfenoides y las alas menores tenemos la hendidura esfenoidal. Por ahí pasan el 3, el 4, el 6, el 5, 1 y la vena oftálmica. Y aquí encontramos el agujero óptico entre las apoesclinoides anteriores y el cuerpo del esfenoides. Aquí encontramos el agujero óptico por donde entran el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y luego aquí encontramos el agujero oval por donde sale el maxilar. Y aquí encontramos el agujero redondo mayor
por debajo del esfenoidal, por donde pasa el 5-2 o maxilar superior, y aquí encontramos el oval por donde pasa el 5-3, y aquí encontramos el agujero redondo menor por donde entra la meningia media. Aquí entra la meningia media y vean ustedes, ahí está el surco para la arteria meningia media que va a ir a las meninges. Y luego vean ustedes, aquí está la carótida interna, adentro de la, entró por abajo, ¿verdad? En el agujero carotidio de la porción petrosa, y se mete aquí adentro de la porción petrosa del temporal. Y luego vean, sale por aquí. Este es el agujero rasgado anterior que está cubierto por cartílago. Allá abajo tenía la trompa de Eustaquio. Pues aquí tiene la carótida interna que está saliendo y se mete dentro del seno cavernoso. Aquí hay una formación de la dura madre que es el seno cavernoso, y entonces la carótida se mete dentro del seno cavernoso, ahí se mete al seno cavernoso y se acompaña de los nervios craneales 3, 4, 6 y 5, 1. Sí, se acompaña, todo eso está dentro del seno cavernoso, y ahí está la carótida interna, y luego ya sale y se dobla y nos da la oftálmica, y se dobla y se continúa como cerebral media. En cardiovascular dimos todo el recorrido de las cerebrales, cómo llegaban al cerebro, acuérdense, si es que les dimos cardiovascular, se los dimos todo el recorrido de las cerebrales. Sale la carótida, da la oftálmica, que da aquí las hipofisiarias para la hipófisis, y nos da otra, da las coroideas para que formen el líquido cefalorraquídeo, y entonces da la oftálmica, y se da la oftálmica y se dobla, y entonces ya se continúa como cerebral media. La carótida interna termina como cerebral media. ¿Sí? Entonces, luego vemos nosotros aquí en la cara superior de la cara interna de la porción petrosa del temporal, vemos aquí una fosita, como, no es como una fosita, es como una depresión, es la fosita semilunar donde va el ganglio de Gasser. ¿Para quién es el ganglio de Gasser? Para el nervio trigémino. Llega el ganglio trigémino al ganglio de Gasser, y del ganglio de Gasser salen las tres ramas. La oftálmica, que se mete el 5-1 que se mete por la hendidura esfenoidal, el 5-2 que se mete por el agujero redondo mayor, y el 5-3 que se mete por el agujero oval. Aquí está el ganglio de Gasser, llega el nervio trigémino al ganglio de Gasser, el ganglio de Gasser salen sus tres ramas, la oftálmica que se mete por la hendidura esfenoidal, la maxilar superior que sale por el agujero redondo menor, y el maxilar inferior que sale por el agujero oval, ¿sí? Y luego vamos a lo que es la fosa craneal posterior. Esta sería la fosa craneal posterior, delimitada hacia adelante ¿por quién? Por la porción petrosa del temporal, y hacia atrás por el surco transverso que corresponde a los senos transversos de la dura madre. ¿Qué encontramos en su parte media? La porción basilar del occipital. ¿A quién le sirve de colchón la porción basilar del occipital? Le sirve de colchón al bulbo olfatorio, porque la fosa craneal posterior les dije que está el tallo cerebral, que es el bulbo olfatorio, el cerebelo y la protuberancia. ¿Sí? El bulbo, la protuberancia y el cerebelo. Y encontramos en esta cara posterior, en la fosa craneal posterior, el conducto auditivo, por donde pasa el 7 y el 8, y el acueducto del vestibular, donde salía el líquido endolinfático. Y luego encontramos el agujero yugular o rasgado posterior, porque vean, aquí viene el seno transverso, que ya recibió la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, y llega el seno sigmoideo. Y el seno sigmoideo, vean ustedes, síganlo, desemboca en el rasgado posterior, y allá abajo, en la base del cráneo, ¿quién lo está esperando? La yugular interna, lo está esperando allá abajo. Y luego aquí encontramos el agujero magno entre las cuatro porciones del occipital, entre la porción basilar del occipital, las porciones condilias y la porción escamosa. Encontramos aquí el agujero magno o el agujero occipital, donde el bulbo a este nivel se continúa hacia abajo con la médula espinal. Y pasan más estructuras que las veremos más adelante. Y aquí encontramos nosotros en las porciones condilias hacia el interior, viendo hacia el agujero magno, encontramos el agujero precondilio, por donde va a salir el nervio hipogloso, 12º par craneal, que va a inervar a los músculos extrínsecos de la lengua.
¿Alguna pregunta? Tenemos aquí una vista lateral de un niño recién nacido. Fíjense cómo aquí todavía, sí, fíjense cómo aquí todavía no se forma la apófisis mastoides. En un niño recién nacido se está formando la apófisis mastoides, pero todavía no se forma. ¿Qué observamos? El hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, la escama del temporal, lo que está formando las apófisis mastoides, y estamos observando el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, la lámina timpánica, la fosita glenoidea para la articulación temporomandibular, el arco cigomático, la escama del temporal, las alas mayores del esfenoides, el maxilar. Estamos encontrando aquí la fontanela anterior, también llamada bredmática, la sutura que va a formar la sutura coronal. Aquí todavía no se ha formado, no se ha adherido hasta que vaya creciendo el niño, porque el cerebro se va mielinizando, va creciendo. Y luego vemos aquí la fontanela esfenoidal, y luego vemos nosotros aquí la fontanela occipital, y aquí vemos lo que va a ser la sutura coronal, y aquí vemos la fontanela bredmática. Aquí estaría la fontanela bredmática, lo que va a ser la sutura lambdoidea. Aquí vemos la fontanela occipital, aquí vemos la fontanela esfenoidal, aquí vemos lo que sería la sutura coronal, y aquí vemos la fontanela bredmática, ¿sí? La bredmática, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente. ¿Qué hora son? Las 12. Son las 12. ¿Y a qué hora hago el examen? A las 12:30 está programado. Ay, en la torre no me voy a alcanzar a terminar. Estamos viendo una parte. Hasta donde llegues y ya se considera. Sí, aquí vemos nosotros la norma superior, ¿sí? Vean ustedes, también en un niño recién nacido, aquí está la fontanela anterior o bredmática, aquí estaría la sutura sagital, ¿sí? Cuando ya osifiquen las fontanelas, aquí estaría la sutura coronal, y aquí estaría la sutura lambdoidea, y este es el lambda. Aquí estamos observando el maxilar inferior o mandíbula. Estamos observando que tiene un cuerpo. El cuerpo es desde aquí hasta acá. Y una rama. El cuerpo tiene para su estudio una cara externa, una cara interna, un borde alveolar o superior y un borde inferior. Sí, ahorita vemos la cara interna en una siguiente. Vemos que el cuerpo presenta en su línea media la sínfisis mentoniana, la protuberancia mentoniana, el tubérculo mentoniano, la línea mentoniana, que se dirige al borde anterior de la rama de la mandíbula, y por arriba el agujero mentoniano, por donde salen los nervios mentonianos, que luego lo vamos a ir entendiendo. Y ahora vemos la rama de la mandíbula, su cara externa, su cara interna, su borde anterior y su borde posterior. Su borde superior, que termina hacia adelante en la apófisis coronoides, donde se inserta el temporal, y termina hacia atrás en el cóndilo de la mandíbula, que se articula con la fosa infratemporal, con la fosa infratemporal, con la cavidad glenoidea del temporal, para formar la articulación temporomandibular. Ahora vemos aquí la cara interna de la rama de la mandíbula, vean, presenta aquí un agujerote grandote que se llama agujero alveolar inferior. Por ahí pasa una rama del 5-3, que es el maxilar inferior, que es la rama alveolar. Se mete por este agujero y se va al interior del hueso y nos va dando una ramita para cada pieza dentaria de ese cuadrante, ¿sí? De ese cuadrante ínfero derecho y el otro del ínfero izquierdo. Pero también va la arteria alveolar, que es rama de la maxilar interna. También se mete por ahí, y también va a una vena que va a desembocar al plexo venoso pterigoideo. Todo ese paquete vasculonervioso entra por aquí. Nervio alveolar del trigémino, arteria alveolar de la maxilar interna y vena alveolar. Entran por el agujero alveolar inferior
y se van por toditito el interior del hueso, dando los vasos para cada pieza dentaria y salen por aquí, formando los mentonianos. Sí, aquí formando los mentonianos. Salen por aquí. Entraron por aquí, dan a todas las piezas dentarias y salen por aquí, por el mentoniano, y nos van a irrigar, inervar la piel y que está aquí toda afuera del cuerpo de la mandíbula. Y luego vemos aquí una espinita que es la espina de Spix o língula. Aquí llegó el ligamento esfenomaxilar. ¿Se acuerdan de la base del cráneo? Váyanse al agujero redondo menor y luego ahí en el agujero redondo menor está una espinita chiquita que se llama espina del esfonoides. De ahí se originó el ligamento esfenomaxilar. Síganlo y llega y se inserta aquí. Aquí se inserta, en la língula o espina de Spix. Y luego viene aquí un canal que se llama canal miloioideo. Cuando viene aquí la rama alveolar, tanto de la arteria como del nervio como de la vena, cuando se va metiendo nada en el cuerpo es envidioso. Y entonces agarra y dice, por aquí anda el músculo miloioideo. Y el miloioideo se originó de aquí, de la línea miloioidea que está en la cara interna del cuerpo de la mandíbula. Esa es la línea miloioidea, cara interna del cuerpo de la mandíbula. Entonces aquí está el miloioideo y dice aquí las ramas alveolares, el nervio del maxilar inferior, la arteria alveolar de la maxilar interna y la vena. Y entonces dice, antes de meterme, le voy a dar unas ramitas al miloioideo. Y entonces corren por aquí. Esas ramitas que dieron los ramos alveolares se llaman ramas miloioideas. Y esas van para el músculo miloioideo, porque acuérdense que el miloioideo es el piso de la boca, y entonces tiene que estar soportando todas las estructuras de la lengua y todo lo que hay en la boca, entonces, en el piso de la boca. Entonces necesita mucha irrigación y mucha inervación. ¿Quién se la dio? Las ramas miloioideas, que son ramas de las alveolares, y las alveolares son de la 5-3 y de la maxilar interna. ¿Entendido, mis niños? Y esta es la espina de Spix. Es la olíngula para el ligamento esfenomaxilar. Y aquí es todo el borde anterior, aquí se ve como una fosita, es para la inserción del músculo temporal. El temporal viene de las líneas temporales superior e inferior, ocupa la fosa temporal, pasa por detrás del arco cigomático, se inserta en la língula del borde superior de la mandíbula y ocupa todo el borde anterior y esta fosita que está en la cara interna de la rama de la mandíbula borde anterior. ¿Sí? Bueno, pasamos a la que sigue. Vemos aquí nosotros la cara interna. La cara interna vemos del cuerpo de la mandíbula y de las ramas. Aquí en la cara interna del cuerpo de la mandíbula tenemos aquí en la línea media las apois geni. Esto todo ya lo vimos en digestivo. Tenemos las apois geni superiores y las apois geni inferiores, que pueden ser de 2 a 4, a 6, a 8. Y de aquí se originan de las superiores el genio gloso, que es un músculo extrínseco de la lengua. De aquí se origina el músculo geniogloso. Es de los que mueven a la lengua, de los que es inervado por el hipogloso. ¿Sí? Y luego por abajo encontramos el genioioideo, que ese va al hueso yoides. El genioioideo va al hueso yoides y el geniogloso va a la lengua, a la base de la lengua. Está formando como el cuerpo de la lengua. Va a mover a la lengua en la deglución y en los movimientos de la lengua para el habla. Y luego hacia los lados viene de las apois geni que están en la línea media, viene la línea miloioidea. Vean ustedes que atraviesa toda la cara interna del cuerpo de la mandíbula. Aquí va el miloioideo. Por arriba del miloioideo, acercándose a la línea media, está la fosita sublingual. Aquí está alojada la glándula sublingual, que es una de las glándulas salivales mayores. Y luego, por debajo de la línea miloioidea, acercándose al ángulo de la mandíbula, encontramos a la fosita submaxilar. Acuérdense ustedes, ya lo vimos en digestivo, aquí va la glándula submaxilar, que es otra de las glándulas salivales mayores. Y entonces aquí tenemos nosotros la cara interna de la rama de la mandíbula, el agujero alveolar por donde pasaron la rama alveolar del 5-3, la arteria alveolar de la maxilar interna y la vena alveolar. La língula o espina de Spix, donde llega el ligamento esfenomaxilar,
el canal miloioideo o surco miloioideo, por donde van los vasos miloioideos para el músculo miloioideo, y este miloioideo se originó de la línea miloioidea de la cara interna del cuerpo de la mandíbula, y estos vasos miloioideos le dan irrigación e inervación a este músculo miloioideo. ¿Alguna duda, mis niños? Aquí va. ¿Alguna duda? No, maestra. No. No, doctora. Bueno, aquí va. ¿Ven por qué es bueno estudiar primero? Bueno, para los que estudiaron no se les hace difícil, porque están recordando muchas cosas y ya yo se los estoy repasando toditito. Aquí vemos la articulación temporomandibular, ven la que hermosa, la única articulación móvil de todo el cráneo. Entonces tenemos aquí la cápsula articular. La cápsula articular, acuérdense que yo les he dicho en digestivo que hagan de cuenta que tomo una pelota y esa pelota le corto la parte superior y le corto la parte inferior, entonces queda hueca hacia arriba y hacia abajo. La parte de arriba, la periferia que quedó, la pego a la periferia de la cavidad glenoidea, y la parte inferior la pego al cuello del cóndilo. Aquí la pegué, esa es la cápsula articular, reforzada ¿por quién? Por los ligamentos de la articulación temporomandibular, que es el lateral. Vean aquí el ligamento lateral, ¿lo ven qué hermoso? ¿De dónde vino? Este es el que les dije que recordaran el tubérculo de la raíz del zigoma, ¿se acuerdan? De ahí se origina y se inserta en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Este es el ligamento lateral. Este es el que impide que cuando comemos o hacemos movimientos fuertes, la mandíbula se vaya hacia adelante. Impide que brinque al tubérculo, y que quede, como dijiste que se llama ese signo, cuando se brinca el tubérculo de la la subluxación. Sí. Subluxación de la articulación temporomandibular. Ajá, pero me dijiste un nombre, la boca, que queda la boca. No, no Así. que decir Puede haber, si se brinca el cóndilo, el tubérculo de la raíz del zigoma, va a haber una subluxación de la cápsula, ¿sí? Y el paciente se queda con la boca abierta. Este ligamento es el más potente de todos, casi no sucede nunca. Sí, sobre todo en adultos mayores. Sí, por la laxitud de los ligamentos. En adultos mayores es más frecuente que en ustedes que están jóvenes. Y yo como hablo tanto hablo, y les hablo 80,000 palabras cada clase, lo tengo muy fuerte, así que cuídense de que no los muerda si reprueban, porque les arranco el pedazo de carne, ¿sí? Así que cuídense, porque voy a su casa y los muerdo si reprueban, van a ver. Entonces, este es el ligamento lateral, y luego vemos nosotros aquí el estilo maxilar. Estos sostienen a la mandíbula. Tiene la apófisis estiloides, miren dónde llega, al ángulo de la mandíbula. Y luego este es el esfeno maxilar, vean ustedes, esta es la espinita del esfenoides, y donde llega a la espina del espix y forman como un ojal para que pasen. Estos son vasos miloioideos. Estos son vasos, este es el vaso el nervio miloioideo y la arteria miloioidea. Y estos son los nervios, el nervio alveolar, y esta es la arteria alveolar. Y esta es la maxilar interna, esta es la arteria maxilar interna, y este es el nervio maxilar inferior. Este es el nervio maxilar inferior, y de este nervio maxilar inferior sale el nervio lingual, que aquí lo cortaron porque va a la lengua, y este es el nervio alveolar, vean qué grueso, y este se mete al agujero alveolar, y luego nos va a ir dando ramitas a cada pieza dentaria. Por eso el odontólogo, cuando nos quiere anestesiar alguna pieza dentaria de ese cuadrante inferior, toca la espina de espixolíngula, y ya la siente, ven ustedes que con el dedo les anda palpe y palpe y palpe hasta que la localiza, y entonces ya suelta el líquido, suelta la gilocaína para que anestesie este nervio y se anestesie todo este cuadrante y él pueda trabajar, ¿sí? Entonces, este es el ligamento esfenomaxilar, este es el ligamento estilomaxilar, y este es el ligamento lateral, y esta es la cápsula articular. Es una diartrosis, es una condilla, es una móvil. Tiene todos los movimientos, descenso, ascenso, producción, retracción, lateralización, izquierda y derecha, y circunducción. Y luego vemos nosotros aquí lo que es la arteria meningia media. Ven ustedes, esta es la maxilar interna, y esta es una de sus arterias, la meningia media, la que se metió por el agujero redondo menor, ¿se acuerdan? Y nos va a ir a enervar, que se forma como un árbol, unas ramas de árbol, y nos irrigan a todas las a toda la dura madre, ¿sí? Y este nervio que está aquí
Este nervio que sale aquí del nervio alveolar es el aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal, luego lo vamos a ver después que demos nervios, para mañana yo creo, nos va a inervar aquí a la articulación temporomandibular y más estructuras que luego las vamos a ver. Vamos a la que sigue. Tenemos aquí los músculos faciales. Los músculos faciales, ahorita nada más los vamos a nombrar y me van a hacer de tarea un cuadro sinóptico, solo, bueno, yo se lo subo al rato al Classroom, la tarea, estudiar el cuestionario y hacer un cuadro sinóptico solo con un origen y una inserción, un origen, una inserción de los músculos faciales. Entonces, los músculos faciales son, para su estudio son el frontal y el occipital, son músculos faciales. El músculo frontal y el occipital unidos por la galea aponeurótica. Todo esto blanco es llamado galea aponeurótica o aponeurosis epicranial o galea fronto-occipital. Se puede llamar de la misma manera. Aquí observamos la fascia temporal. Todo esto blanco es la fascia temporal. Por debajo de ella, por detrás de ella estaría el músculo temporal. Encima de ella está el músculo auricular superior que llega al pabellón auricular. Estos están muy desarrollados en los animales, en los cuadrúpedos, en los que mueven las orejas, ¿sí? Porque con ellas se espantan las moscas y los elefantes con esos como que dan una temperatura a su sangre. Y aquí está el auricular, nosotros no están desarrollados. Aquí está el auricular anterior y aquí está el auricular posterior. Luego vemos aquí nosotros el procerum, y aquí tenemos el superciliar, aquí tenemos el orbicular de los párpados, el orbicular de los ojos, formado por la porción orbicular, la porción palpebral y la porción lagrimal. Son 3 porciones, aquí no se ve la porción lagrimal. Luego vemos nosotros aquí el elevador del ala de la nariz y del labio superior. El elevador del labio superior, el elevador del ala de la nariz y del labio superior, estos dos. Aquí vemos un elevador del labio superior y elevador del ala de la nariz también, puede estar o no estar. Aquí vemos solito el elevador del labio superior, aquí vemos el cigomático menor, aquí vemos el cigomático mayor, aquí vemos el risorio de Santorini. Si lo quitamos, adentro está el bucinador es un músculo que forma las mejillas, ¿sí? Y luego vemos aquí el orbicular de los labios formado por todos. Aquí vemos el depresor del ángulo del labio, el depresor del ángulo de la boca, y aquí vemos el depresor del labio inferior, y aquí vemos el borla de la barba. Y todo este es el músculo cutáneo, ¿sí? Todo este es el músculo cutáneo, y esto blanco que se ve aquí, lo que es blanco que se ve aquí, es la fascia cervical profunda. Y ya por debajo de ella estaría el esternocleidomastoideo y el trapecio, que esto lo veremos mañana. Sí, entonces repito, frontal, occipital, fascia epicranial o fronto-occipital o galea aponeurótica, fascia temporal, abajo el temporal, pero acuérdense que el temporal no es facial, ese es masticador, ¿sí? Si yo les pregunto músculos faciales, ustedes me dicen temporal, están mal. Y si les pregunto músculos masticadores y me dicen frontal, están mal, porque ya saben ustedes que los masticadores son el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, y los faciales son el frontal, el occipital, el auricular superior, el auricular anterior, el auricular posterior, el procerum, el superciliar, el orbicular de los ojos con su porción orbicular y con su porción palpebral y su porción lagrimal, con su elevador del ala de la nariz y labio superior, el elevador del labio superior, el cigomático menor, el cigomático mayor y el, ¿cómo se llama? Y el risorio de Santorini, y por detrás de él el bucinador, el orbicular de los labios, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, el borla de la barba y el músculo cutáneo. ¿Sí? Bueno, son casi 12:30. ¿Me seguiré? Sí. ¿Me sigo y les hago el examen, sí, verdad? Es que ese ya está programado, a menos que lo suspendan, porque es en el modo. Es otra plataforma. Sí, entonces, pero todavía me falta un resto, ¿no?
Oye, ¿cuál es esa? Es músculo facial, es la 22, es la 22. Me falta todavía, porque preguntamos el nervio facial y la carótida externa y la maxilar interna. Y el trigemio. No, me faltaron todas estas, es lo que viene más. Sería cosa de tu deber que no pudiera yo cancelar. ¿Se podría? No sé, nunca lo he hecho. Ay, entonces, ¿qué hago? Porque no alcancé a verlo hasta acá. O sea, tal vez que hasta aquí llegas Miren. Y que se reprograma el examen. Oigan, mis niños, pongan la pantalla, por favor, todos. Abran su pantalla, por favor. Su videocámara. Su videocámara, ábranla, por favorcito. Todos. Ahí está. No están todos porque tengo casi 50. Por los que estén, o sea, tú tomas la foto. Necesito verlos a todos porque darle evidencia a la escuela. La otra es que le ponga en los 3 puntitos de la esquina y en cambiar presentación y en mosaico para que aparezcamos la mayoría. En mosaico. Está en mosaico. Tienes que cambiar la No se va a poder, no se van a hay una línea, entonces esa línea la tiene que recorrer, le da desde 6 personas hasta 49. Tiene que recorrerlo hasta 49 para que sea. ¿Dónde dijiste? En los 3 puntitos entra. Después cambiar diseño y ahí seleccionamos. Y ahí mismo abajo aparece una línea. Y ahí hasta 49. Sí, correcto. Me voy a traer uno de ustedes a mi casa. A ver quién se quiere venir. Bueno, sus cámaras, por favor, niños. Miren, el examen lo voy a tener que programar porque no alcancé a terminar. Me detuve mucho, me faltan, para poder haber hecho el examen, me faltan 1, 2, 3, 5 diapositivas. ¿Sí? Entonces, voy a tenerlo que programar para mañana y mañana se los voy a hacer juntos. El de hoy y de mañana, por favor. Se me ponen a estudiar mucho. ¿Sí? Activen sus cámaras, por favor, mis niños. Activen sus cámaras. Entonces, por favor, se me ponen a estudiar bastante. Ya tienen las demás preguntas. Yo ahorita les mando a decir hasta dónde va a abarcar el examen de mañana. ¿Sí? Es que me detuve mucho a explicarles. Entonces, ya está programado el examen a las 12:30. Ahorita lo va a tener que suspender mi esposo por el modo, pero mañana sí se los hago viendo lo de hoy, mañana. Hoy les mando avisar, por favor, de hasta dónde llego mañana. Voy a tratar de irme un poquito, de meter lo que pueda yo abarcar, ¿me entienden? Y mañana les hago el examen de las 2 partes. Tienen hoy para poner a estudiar. No me van a más que poquito, yo estoy durmiendo poquito, entonces ustedes duermen más poquito. Entonces, por favor, échenle ganas, ¿sí? La foto, vamos a dar la foto. Abran su pantalla, hay unas pantallas muy cerradas todavía. Acuérdense que es importante, mis niños, estudiar y ya todo lo que no vayan entendiendo, yo se los voy a ir explicando y me pueden preguntar otra vez, ¿sale? Doctora. Acuérdense que está cancelando mi esposo el examen, está tratando de cancelar el examen. Doctora, entonces Dime, Andrés. la guía de todo, también nos va a mandar guía de las examen, de los 2 puntos. Ya mandé todo allí. Bueno, tienen ustedes hasta la pregunta 112, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver durante esta semana.
¿sí? Entonces, ayer les mandé unas láminas, hoy les voy a mandar otras láminas, ¿sale? Pero tienen que ir estudiando todas, ustedes tienen que ir estudiando todas, porque son así van a ir entendiendo lo que yo les voy a decir. Bueno, lo entienden ustedes, pero lo vamos reforzando el conocimiento, ¿sí? Ahorita está tratando mi esposo de suspender el examen, porque no, estas preguntas, las preguntas son muy importantes para el examen. Entonces, déjenme ver si lo está suspendiendo. Es que ya lo suspendió. Pero mañana sí voy a... Pero el examen de todos modos no nos los dejaba realizar hoy porque lo publicó ayer y lo puso límite a la 1 de la mañana. O sea, no 1 de la tarde, se equivocó y se puso la hora de ayer. Entonces, bueno, de todos modos no importaba que lo cancelara porque ya no nos dejó hacer la prueba, porque le puso una M en vez de una M. Sí, Entonces me seguiré yo esta media hora, ¿no? Para Rodo. Hey. Me seguiré yo para avanzar esta media hora. Sí, por 20 minutos con clases, sí, por favor, mañana el examen, si son tan amables. ¿Salen mis niños? Déjenme, espérense, voy a tomar la foto. Aunque sea así, aunque no tengas para capturar la pantalla. A ver, déjame ver si salen los nombres de lo que no sé. De lo que no sé. Espérame también. No, no salieron los nombres. No salen los nombres, ni para qué Ahí está, no. Control. Ahí está. Ahorita vamos a regresar porque les voy a dar toda la cosa importante, ¿sí? Vamos a regresar 20 minutos. Porque a la hora neuro por neuro. Un momentito. Ahí está. Es que sale ahí un archivo ahí. Deja ya. Ahora sí, ya. Ahí está, ya. Ahora sí, compartir. Ahora sí ya le das clic acá. Él le subo hasta las de acá. Ay, Dios. Espérate. ¿Cuál va a ser? Uy, aquí, Más bien en la imagen. En la 20. No, la imagen. Es la, tengo números. no es lo fácil. No es fácil. No es lo fácil. Ahí está. Ven aquí. A ver, mis niños, miren ustedes. Aquí está una vista lateral. ¿Ya lo están viendo? Sí. Aquí está una vista lateral. Estamos viendo los músculos, el músculo frontal, el orbicular de los párpados, el orbicular de los párpados, la porción orbicular, la porción palpebral. Estamos nosotros observando aquí el occipital. Aquí estamos observando el auricular superior, el anterior y el posterior.
Estamos observando aquí el esternocleidomastoideo, que no es un músculo facial. Estamos aquí observando el macetero, que no es un músculo facial, es un masticador. Pero aquí estamos observando el cigomático mayor, que es facial, el cigomático menor, que es facial, el elevador del labio superior, que es facial, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que es facial, el orbicular de los labios, que es facial, el depresor del ángulo de la boca, que es facial, el depresor del labio inferior y el borla de la barba. Estamos observando hacia atrás el bucinador y el rizorio de Santorini, sí, y el bucinador. Ahora, vean ustedes, esta es la apófisis mastoides. ¿Dónde se encuentra la glándula parótida? Pues eso lo vimos en digestivo, donde está situada por debajo del arco cigomático, por delante del conducto auditivo externo o pabellón auricular, por delante de la apófisis mastoides y por encima de la cara anterior de la rama y borde posterior de la mandíbula, llegando hasta el ángulo de la mandíbula. Esta es la glándula parótida, es de las glándulas salivales mayores, una de un lado y de otro lado. Entonces, aquí no se ve la apófisis estiloides, pero entre apófisis mastoides y apófisis estiloides sale el nervio facial. Este es el nervio facial. Y el nervio facial es un músculo que le da motilidad a los músculos faciales y recibe la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La inervación gustativa es recibida por el facial, pero su rama gruesa, la motora, le da la inervación motora a los músculos faciales. Es el músculo de la mímica facial. Entonces, vean ustedes aquí, el occipital es un músculo facial. Entonces, por eso ven ustedes que aquí está la rama auricular posterior. Esta es la rama auricular, ¿sí? Que se va a inervar motoramente al occipital y al auricular posterior y al auricular superior. Luego viene la rama temporal. Esta es la rama temporal que nos da las temporales posteriores que van a inervar al auricular superior y al anterior, y las auriculares y las temporales anteriores, que nos van a ir a inervar al frontal, vean ustedes, al orbicular de los párpados, a la porción orbicular y a la porción palpebral, y luego también sus ramas temporales anteriores se van a anastomosar, a unir con la rama cigomática. Este es nervio facial, aquí nos da los ramos temporales anteriores y posteriores, y aquí nos da el ramo cigomático, que se anastomosa el ramo cigomático con ramas del temporal anterior, para inervarnos a músculos faciales, como son cuáles, vean ustedes, desde el elevador del ala de la nariz y del labio superior, el elevador del ala superior, el cigomático menor, el cigomático mayor. Sí, y esta se va a anastomosar con la rama bucal, que es rama del facial. Esta es la rama bucal, se anastomosan y siguen inervando motoramente a músculos faciales, a los profundos como es el bucinador, como es el rizorio de Santorini, como es el orbicular de los labios, y luego viene aquí una rama que es la mentoniana o mandibular, ¿sí? Que es del facial también, y nos va a inervar a músculos faciales como son borla de la barba, depresor del ala de la nariz, y también le da ramitas de depresor del labio inferior y depresor del ángulo de la boca. Y luego nos da una rama cervical, que es esta, que va a inervar al músculo cutáneo. Entonces, esta es la rama auricular para estos músculos, ¿sí? Esta es la rama temporal posterior, temporal anterior, un ramo para que se anastomose con el cigomático para estos músculos, una rama para que se anastomose con el bucal, que da a estos músculos, una rama mentoniana y una rama cervical para el músculo cutáneo, ¿sí? Aquí nos da. Entonces, vamos a la que sigue. Gordo, no me pasa, no sé qué hice. Se me movió este. No, cierra nomás ahí esas ventanitas. A ver. Y este. Luego, ¿ya da? ¿Ya? No, porque es que esto lo bajé, no sé por qué lo bajé. Dejar de compartir, puse dejar de compartir. Sin querer lo moví. Ya no estoy compartiendo. No, ya no, Sí. ya no ahorita. Ahorita, espérenme. Es que moví algo.
Ya. Ya está abriendo. Ya está abriendo. Ya. Ya abrió. El que sigue. Ya está. Ahora vean ustedes acá. Estas también ya la hemos visto en cardio y en digestivo. Esta es la carótida primitiva. Esta es la carótida externa. Toda esta es la carótida externa. Esta es la carótida interna, que ya no se ve aquí. Esta es la yugular interna. Este es el asa cervical, que mañana la vamos a ver. Y vamos a ver ahorita los nervios, las arterias de la carótida externa. Vamos a ver la carótida externa porque la estamos ocupando. Vamos a ver que la carótida externa a nivel del cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, ¿sí? Estos son músculos infrayoideos. Esta es la membrana tiroyoidea y aquí abajo estaría la glándula tiroides. Bueno, aquí están ustedes observando la primera rama que da la carótida externa es la tiroidea superior. Esta tiene que ir a la glándula tiroides, pero para ir al ir en camino, dice, le voy a dar una ramita al interior de la laringe. Y da la laringe superior que atraviesa la membrana tiroidea y llega al interior de la laringe. Va a llegar al interior de la laringe. Esta es la tiroidea superior. Luego vemos nosotros aquí la faringe ascendente. Véanla ustedes, síganla, y tiene hasta acá, va hasta arriba y va a llegar a la faringe. Va primero por la cara externa y luego se mete por escotadura que hace el constrictor superior de la faringe y se mete al interior de la faringe. Luego vemos aquí, vean ustedes, la rama occipital. Esta es la rama occipital, véanla ustedes, ahí va la rama occipital. Este músculo es el vientre posterior del digástrico y este es el esternocleidomastoideo. Va por detrás del vientre posterior del digástrico, lo atraviesa al esternocleidomastoideo y sale aquí. Sale a la región posterior de la cabeza, a la nuca, ¿sí? Y ahí llegará a todo lo que esté ahí, el músculo occipital y lo que encuentre. Luego encontramos nosotros aquí la arteria lingual. La arteria lingual se las di muy bien en digestivo, va a la lengua. Luego tenemos aquí la arteria facial. Vean ustedes, la arteria facial va a salir y va a la superficie externa, a la superficie de la cara, al exterior, a los músculos faciales y lo que encuentre ahí en la cara. Y luego tenemos nosotros aquí la auricular posterior. Vean ustedes, esta es la auricular posterior y va a ir por detrás del pabellón auricular e irrigar la piel y lo que encuentre atrás del pabellón auricular. Y luego viene aquí, vean ustedes, esta es la maxilar interna. Esta es una de sus ramas terminales, la maxilar interna, que esa se va a colocar a la fosa infratemporal y ahí da sus 14 ramas. Luego esta es la transversa de la cara, y luego que se va a ir a anastomosar con arterias de la facial, y luego esta es la temporal superficial, que se va a la parte lateral de la cabeza, ¿sí? A la fascia temporal, al músculo temporal, etcétera, ¿sí? Esta es la fascia, esta es la arteria temporal superficial. Repetimos, tiroidea superior, de la tiroidea superior la laringe superior, la faringe ascendente que va por la parte externa de la faringe y luego se va hasta el interior de la faringe a nivel del constrictor superior de la faringe, la occipital, que se va por detrás del vientre posterior del digástrico, lo atraviesa igual que atraviesa al esternocleidomastoideo y llega a la cara, a la parte posterior o a la nuca, y luego vemos el auricular posterior que va por detrás del pabellón auricular, luego vemos nosotros aquí la lingual que va a la lengua y llegar a la lengua, y luego vemos la facial que se va a la superficie de la cara, y luego vemos nosotros aquí la maxilar interna que se mete a la fosa infratemporal y da sus 14 ramas, vemos la cervical, la transversa de la cara, y luego vemos la temporal superficial que se va a la parte externa norma lateral del cráneo. Con la que sigue. Luego tenemos aquí, vean ustedes, la maxilar interna. La maxilar, tenemos primero aquí la carótida primitiva, perdón, la carótida externa. Toda esta es la carótida externa, ¿sí? Esta es la facial, eso también lo vimos en digestivo. Esta facial nos da una tonsilar. Esta es la tonsilar, que atraviesa este músculo, es el constrictor superior de la faringe.
Esta tonsilar que es rama de la facial y la facial rama de la carótida externa, esta tonsilar atraviesa el músculo constrictor de la faringe y va a la amígdala palatina. Irriga a la amígdala palatina. Y luego sube la palatina ascendente que va al paladar. Pero al ver al músculo constrictor superior de la faringe le da otra tonsilar y atraviesa y va a la glándula, a la amígdala palatina. Y luego ya se continúa con palatina ascendente y va al paladar. Y luego vemos nosotros acá, vean ustedes, esta es la faringe ascendente, que es rama de la carótida externa. La faringe ascendente, que va sobre los músculos constrictores de la faringe, llega a nivel del constrictor superior de la faringe y nos da otra tonsilar. Aquí nos está dando otra tonsilar y esa tonsilar atraviesa el constrictor superior de la faringe y nos irriga a la amígdala palatina. Y luego ya se continúa como faringe ascendente. Y miren, aquí en el borde superior del constrictor superior de la faringe se refleja para ir al interior de la faringe, ¿sí? Ahora, se sigue ya esta carótida externa y nos da la maxilar interna. Aquí cortaron la temporal superficial. Aquí la cortaron, pero ahora nos va a dar aquí sus ramas. Esto también ya lo di en digestivo. Esta es la profunda, auricular profunda. Esta es, sí, la auricular, gracias, niña. Esta es la auricular profunda. Sí, luego viene aquí la arteria timpánica. Esta es la timpánica, que se mete por la cisura tímpano escamosa y va a la caja del tímpano. Luego tenemos aquí la alveolar superior, que es inferior, la alveolar inferior, que se mete por el agujero alveolar de la cara interna de la rama de la mandíbula y es la que se va a ir a distribuir a todas las piezas dentarias. Esta es la alveolar inferior. Luego esta es la meningia media. La meningia media que se metió por el agujero redondo menor y se va a ir a formar un árbol adentro del cráneo y nos va a irrigar toda la dura madre, tanto en la parte anterior, media y posterior. Luego esta es la accesoria de la meningia media, que se mete por el agujero oval, ¿sí? Y luego esta es la maceterina, que va al músculo macetero. Y esta es la temporal profunda posterior. ¿Se acuerdan de los contenidos de la fosa temporal? Que les dije que los profundos son los vasos y nervios temporales profundos. Vean, aquí va la arteria temporal profunda posterior y el nervio profundo posterior, que es rama del maxilar inferior. Aquí va el nervio profundo posterior y la arteria temporal profunda posterior. Y luego estas que están aquí son las pterigoideas, para el músculo pterigoideo interno y externo. Y luego esta es la temporal profunda anterior, que va junto con los nervios temporales profundos, que son ramas del maxilar inferior. Y luego viene aquí lo que es la bucal. Esta es la arteria bucal que va a músculos. Y luego vemos nosotros aquí la pterigopalatina. Esta es la arteria pterigopalatina que va dentro de la fosa pterigomaxilar y se van a salir ramas aquí, va a dar ramas aquí para el paladar blando, para los músculos del paladar blando y aquí para el paladar duro. Vean ustedes por los palatinos mayores. Y luego viene aquí, vean ustedes, esta es la alveolar. Esta es la rama alveolar. Sí, esta alveolar superior se mete al interior del hueso maxilar superior y se va a distribuir en todas las piezas dentarias superiores. Y luego aquí tenemos, creo que en esta me equivoqué, pero esta creo, parece que me equivoqué en esta ahorita. Y luego esta es sí, estoy bien. Luego esta es la alveolar, no, perdón, esta es la supraorbitaria, la que se metió por la hendidura esfenomaxilar y luego hay un canalito en el piso de la cavidad orbitaria y sale por el agujero infraorbitario, ¿se acuerdan? Y luego esta es la nasopalatina, vean ustedes, esta es la nasopalatina, ¿sí? O esfenopalatina. Esta es la esfenopalatina, que aquí nos da una rama pterigoidea y una rama faringea. Entra por el agujero esfenopalatino, esta rama esfenopalatina, y se mete al interior de la cavidad nasal, se anastomosa con las etmoidales posteriores y las etmoidales anteriores, que son ramas de la frontal y son ramas de la carótida interna, de la oftálmica, perdón,
ya terminando de la carótida interna, y se anastomosan para irrigarnos toda la cavidad nasal. Y luego ya atraviesa por el agujero incisivo mayor y forma la nasopalatina, que se anastomosa con la ptericopalatina para irrigar todo el paladar duro y los músculos que se encuentren y las mucosas y todo lo que se encuentra ahí. Y aquí estas son las palatinas menores, que son ramas de la ptericopalatina. Estas son las ramas de la maxilar interna. Y luego viene aquí el nervio, que también ya se los di en digestivo. El nervio trigémino. En esa aquí nomás termino esto. Viene el nervio trigémino, el ganglio de Gasser, que está en la fosita semilunar de la porción petrosa del temporal, y sus 3 ramas. 5.1 oftálmica, 5.2 maxilar superior, 5.3 maxilar inferior. La oftálmica entra por la hendidura esfenoidal, ¿sí? Y aquí nos va a dar el ramo frontal, en el techo de la cavidad orbitaria. Y en este techo de la cavidad orbitaria nos da 2 ramas. La rama supraorbitaria, que sale por el agujero supraorbitario, y la rama supratroclear, que sale por la escotadura supratroclear. Después tenemos, de esta rama oftálmica, la rama lagrimal, y aquí nos da un ramo comunicante, y luego nos va a dar los ramos lagrimales, ¿sí? A la glándula lagrimal. Luego viene aquí un ramo del oftálmico, de la rama oftálmica, que es el naso ciliar, y unas ramas llegan al ganglio ciliar y salen ramos ciliares cortos, y del mismo ramo nasociliar nacen ramos ciliares largos que atraviesan la esclerótica del globo ocular para el ojo. Y luego se continúa como ramo nasociliar y nos dan aquí el etmoidal posterior y el etmoidal anterior, que se meten por la lámina cribosa y llegan a la fosa craneal anterior a nivel de la fosa de la lámina cribosa. Ahí están los ramos etmoidales anterior y posterior, que después van a bajar a la cavidad nasal. Y luego se continúa aquí como un ramo infratroclear, ¿sí? Como un ramo infratroclear que viene de la parte externa aquí de los huesos nasales y la piel que está ahí. Porque acuérdense que esto es sensitivo, ¿sí? Entonces, después viene aquí el maxilar superior, que entra por el agujero redondo mayor, se continúa como hueso, como nervio maxilar, da unas ramas al ganglio pterigopalatino. En el pterigopalatino es un sitio de relevo de las fibras parasimpáticas, ¿sí? Entonces, viene aquí el maxilar superior, da unas ramitas aquí al ganglio pterigopalatino y nos da la rama cigomática. La cigomática, que se va a recibir la rama comunicante, y de ahí nos da 2 ramas, la cigomático-temporal, ¿sí? Y la cigomático-facial. Esta cigomático-facial sale por el agujero cigomático-facial que se encuentra en el malar. Y luego aquí nos da ramos posteriores, este nervio maxilar nos da ramos posteriores, ramos medios y ramos anteriores, ¿sí? Aquí ya le llamamos infraorbitario. Ya no se le llama maxilar, se le llama infraorbitario, que da ramas posteriores, medias y anteriores, y forman un plexo maxilar superior, donde salen una ramita para cada pieza, para cada raíz dentaria. Ya formó el plexo y también le dio al hueso maxilar y a la mucosa que está cubriendo el seno maxilar, ¿sí? Y luego ya de que dio las ramas para cada pieza dentaria, sale como infraorbitario, ¿sí? Sale como infraorbitario. Se sube a la cavidad orbitaria, aquí se sube a la cavidad orbitaria, ocupa ese pequeño canalito que se encuentra en el piso y luego desciende al interior del hueso y sale aquí en el agujero infraorbitario, como ramas infraorbitarias para recibir toda la sensibilidad de esta parte. Y esta que es aquí es la nasal externa, pero esta de quién creen que es rama, de la etmoidal anterior, ¿sí? De las etmoidales anteriores, de estas. Estas se metieron, les dije que se van al cráneo y luego bajan a la cavidad nasal y vean, esta que está aquí es rama de esta etmoidal anterior, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos, mis niños, porque sigue el doctor Colón y nos vemos, por favor, no me veo, oye, no me veo. Aquí, déjalo. Aquí sí, dejo de compartir.
Y nos vemos, por favor, mañana. Doctora, una pregunta. Sí. Para el Dime. examen nos tenemos que enfocar en las preguntas que nos mandó de los cuestionarios, ¿verdad? Decía que eran como una guía de estudio las preguntas. Porque muchas de Sí, las sí, respuestas solo, también- miren, las guías, las preguntas del cuestionario no las van a resolver, ni me las van a mandar, ¿me entendieron? Solo son para esto. Las únicas que no les puse fueron las primeras para que vieran las porciones de los huesos, ¿me entienden? Esas no se las mandé, yo se las quise dar porque si no, no me podían entender. Pero entonces, todas las demás preguntas las tienen y yo estoy siguiendo cada pregunta, la estoy siguiendo. Entonces, no me las van a contestar, solo las van a agarrar para estudiar, ¿me entendieron? Por ejemplo, el cuadro de articulaciones les dije que hicieran un cuadro sinóptico de un origen, una inserción de los músculos faciales, eso lo van a hacer para fin de semana y me lo van a subir hasta el fin de semana, ¿me entendieron? Sí, Ok. solo esa tarea sí la van a subir, las que yo les vaya diciendo que suban, pero las demás es solo estudiar, ¿me entendieron? Y al rato les mando, dime, díganme. ¿Cómo va a evaluar? ¿Va a ser 100% examen? Miren, de momento lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Voy a decir, se me quedan tal alumno, tal alumno, tal alumno, tal alumno, porque voy a hacer examen oral. 5 o 6 preguntas oral. Y después a otro día digo, se me quedan estos 6 y va el examen oral. Y al otro día digo, van estos 6. Los voy a ir alternando, ¿me entendieron? Para ver cómo están estudiando. Y les voy a hacer examen oral, les voy a preguntar, por ejemplo, por dónde sale el nervio maxilar inferior. Y ustedes me tienen que contestar por el agujero redondo, por el agujero oval. ¿Por dónde entra el nervio óptico? Por el agujero óptico. ¿Por dónde sale el nervio tal? Por tal. Sí, o sea, van a hacer preguntas que yo les voy a hacer poquitas, porque no, a 6 los puedo ver aquí. A 6 los puedo ver y les puedo lanzar las preguntas directas, ¿sí? Entonces, estén preparados y estén estudiando porque les puede tocar mañana, les puede tocar pasado, les puede tocar el lunes, etcétera. Hoy de 6 en 6 alumnos o de 5 en 5 les voy haciendo examen oral aparte del modo. ¿Entendieron mis niños? Okay. Aparte del Pero ya nos vemos mañana porque el doctor Colón empieza ahorita a la 1 en punto. Nos vemos, mis niños. Por favor, a estudiar. Les estoy mandando todo y les estoy dando todo. Entonces, por favor, a estudiar, por favor. A estudiar. Ándeles. Que Dios los bendiga. Ya sálganse